Hola a todos, bienvenidos. Soy Agustín Hernández y este es tu espacio de reflexión. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de Linda Ordóñez, quien estudió arquitectura en la Universidad La Salle en la Ciudad de México. Ella es máster en diseño de muebles Domus de Milán, Italia. Es máster en Feng Shui de Estados Unidos y de China. Feng Shui ya nos diré ya la pronunciación porque yo la pronuncio muy mal. Especialista y consultora de radioespecia física y radiónica, consultor certificado de ciencia y biogeometría, es fundador arquitecto Karim Kai del Cairo, es conferencista y enseñante de la enseñanza ruso Grigori Grabovoi de Belgrado, es certificada en la Escuela de Recordar de Drúmbalo Melquisedec, estudió chamanismo y sanación desde el corazón iluminado en Hong Kong. Actualmente se especializa en psicología transpersonal y terapia de la transformación rápida en España e Inglaterra. Prepara a profesionistas en la salud de radiestesia física para la determinación de la resonancia en las frecuencias del organismo. Consultora y asesora para arquitectura, decoración, para lograr ambientes 100% sanos, desde cimientos hasta materiales y sus instalaciones. El día de hoy Linda nos va a hablar de el despertar espiritual hacia la trascendencia del ser. Linda, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Agustín? Pues muchísimas gracias, estoy muy bien. Gracias de nuevo invitarme. Estoy muy contenta porque hoy vamos a tratar un tema que es eh, profundamente actual. Eh, digamos que todo el mundo está más o menos dentro de él y estoy muy dentro de esta situación porque personalmente la he vivido y con grandes, digamos, aclaraciones de parte de ciertos maestros, he logrado tener algunos indicios de cómo llegar a otros resultados óptimos para el ser humano. Antes que nada, yo quisiera más que nada dar una breve descripción de lo que es el despertar espiritual y la diferencia con la ascensión espiritual, de la cual también estoy segura que todos ustedes habrán escuchado. Y después vamos a dar unos antecedentes de lo que han sido cíclicamente las posiciones de ciertos grupos para el despertar espiritual. Es decir, no es solamente en esta ocasión que se está dando, sino que cíclicamente ha pasado en los siglos. Y quisiera dar un mapa prácticamente para podernos alejar y observar más qué es lo que está pasando realmente, ya no solo como una cuestión física. El despertar espiritual fundamentalmente consiste en encontrar, comprender y discernir lo que es el ser humano, de lo que está creado y lo que es en realidad. Es decir, no solamente es una estructura física con una parte ósea, muscular, órganos que son con una función mecánica, etcétera, sino que también tiene la parte más etérea, para qué sirve cada uno de los órganos, qué somos en sí espiritualmente, qué es nuestra parte más etérea. Se trata de un proceso en el que el ser humano, a un cierto momento de su vida, decide recorrer el sendero buscándose a sí mismo, muchas veces voluntariamente y muchas otras involuntariamente, creándose en esta última también un largo proceso doloroso y complejo cuando se despierta sin buscarlo, sobre todo. Hay momentos en los que por una pérdida, ya sea física, ya sea material, ya sea de trabajo, ya sea de libertad, un poco como lo que ha sucedido en el año pasado, donde toda la humanidad se sintió encerrada, enclaustrada, pues los obligó a hacer un viaje al interior y enterarse verdaderamente de lo que hay dentro, que no somos solo un físico,
No somos solo aquel que sale a trabajar, regresa, duerme, tiene familia, tiene hijos, etcétera, sino que somos mucho más que eso. Esto fue lo que sucedió el año pasado. Se obligó a la mayor parte de la humanidad a ver dentro. Esto, por ejemplo, el despertar espiritual, pues ya los monjes lo han hecho por una cuestión natural. En todas las religiones, quien se dedica a una búsqueda interior es un sendero que se escoge. Pero en este caso, pues fue algo en lo que fue uno prácticamente empujado a andar ese sendero. Por otro lado, la ascensión es completamente otra cosa. Es un proceso a través del cual el cuerpo físico se prepara y puede recibir, mientras lo alberga, la luz vibral. En pasado habíamos ya hablado de la luz vibral y esta es prácticamente voltaje que proviene de la banda de fotones solares. También son llamadas como partículas diamantinas o partículas de Dios. En otros ámbitos también se conoce que el cuerpo de carbono se está modificando a un cuerpo de silicio, es decir, a cristal. Somos cristales que tenemos dentro luz vibral o voltaje. Entonces, el despertar espiritual y la ascensión son dos cosas diferentes, pero una puede suceder antes o después, no tiene necesariamente que tener un orden. Probablemente una persona que nunca había seguido ningún aspecto espiritual, de un momento a otro comienza a tener síntomas de la ascensión y no sabe qué sucede. Está yendo al médico, se hace los miles de test y le dicen no tiene nada, haga clases de yoga y tranquilícese porque no tiene nada. Pero por otro lado, personas que están ya dentro de una búsqueda espiritual, de un despertar profundamente espiritual, donde están tratando de purgar todos aquellos bloqueos y de repente entra la ascensión, entonces se vuelve complicado porque son dos cosas juntas, verdaderamente llevan a un proceso casi de Hércules, algo herculano, donde el físico tiene que dar tantísimo de sí. Pero bien, esto es en síntesis. Ahora, yo quisiera hablar un poco acerca de estos antecedentes y quiénes los iniciaron. Muchos de ustedes seguramente habrán oído hablar de Elena Blavatsky, que fue una mujer rusa, nacida en Ucrania, hija con sangre, digamos, noble, bastante acomodada. Ella viajó por muchísimos, más bien por todos los continentes, tratando de buscar la parte más espiritual. Estuvo en contacto con grandes maestros, desde los hindús, desde el budismo. Cuando llegó al Tíbet, se encuentra, por ejemplo, a descubrir el libro del Xian, que eran los textos más antiguos del Oriente, en donde se encontraban prácticamente la historia del universo, de la simbología que ya todo el ser humano llevaba en su inconsciente. Blavatsky puede ser considerada como una precursora de la era de Acuario, y estamos hablando de hace 150 años, es decir, cuando se dicen estamos entrando en la era de Acuario, casi la cola de la era de Acuario ya estaba entrando desde hace mucho tiempo. Hay por ahí un prejuicio de la nueva era, ¿no? Sí. De esta situación que empieza por esas épocas y justo con Blavatsky. Entonces, ¿me puedes ayudar a clarificar esto, por favor? Es decir, la era de Acuario, así como la era de Piscis que se está dejando, prácticamente se traslapan. No es decir que termina una e inmediatamente comienza otra. Esto es imposible, no sucede esto, sino que prácticamente viene traslapada una con la otra y mientras la parte de la era de Piscis comienza a decaer, la era de Acuario comienza a subir, pero esto va muy lentamente. Y como sea, hablando de 150 años, prácticamente ella fue una de las precursoras. Cuando muchos hablan de Steiner, también un grande precursor, pero él vino un poco después, ya con su antroposofía.
Entonces, volviendo a Blavatsky, digamos que ella funda la teosofía, teniendo muchísimos maestros. Ella misma dijo, yo no soy la fuente de lo que estoy enseñando. Yo tengo grandes maestros y contacto con entes superiores. A lo que obviamente en ese tiempo, pues, hay gente que se dedicaba, como siempre se ha dedicado, a crear su trabajo descreditando a otros. Entonces, cuando viene alguien que trata de hacer emerger la parte más espiritual, digamos, de las poblaciones, siempre ha venido la contraparte que trata de descreditar y trata de decir, no, no es importante que tú vayas tan profundo a conocerte a ti mismo, porque es peligroso, peligroso, porque es diablo, porque es el mal, porque de cualquier forma se le ha tentado de enmascarar y a un cierto momento pues ha ganado, digamos, la mente sobre el sentir, porque todos los dogmas han tenido siempre la parte exotérica y esotérica, como ya decía. Lo que se ha dado a conocer pues es solamente la exotérica, que todo el mundo sabe, pero la esotérica es muy poco. Y cuando uno tiene acercamiento a decir qué es lo que sientes y cuáles son las capacidades que el ser humano tiene para poder crear el propio mundo, la gente, las personas, por un programa de duda, no quiere entrar por miedo inicialmente, porque no saben a lo que van de frente. Pero de esto se trata, de que se vaya hacia adelante y aunque dé miedo, ir hacia adentro, porque las respuestas no están afuera, sino yendo al interior únicamente. Prácticamente solamente para recordar lo que, en lo que estaba fundamentada la sociedad teosófica, el primer principio era formar un núcleo universal en la humanidad, sin distinción de credos, de castas, ni de color, y que todos somos iguales. El segundo principio era fomentar el estudio comparativo de todas las religiones, de las filosofías y de la ciencia, en el sentido de volver a conectarse con la fuente del conocimiento universal, simbólico y de su práctica. O sea, sustancialmente eran bien fundamentados estos principios y abiertos a todos. Obviamente empezó de nuevo a ser atacada porque habían demasiados adeptos e interesados en esta nueva visión de la espiritualidad. El tercer principio viene a investigar las leyes inexplicables de la naturaleza y los poderes ya latentes en el ser humano, de los cuales por desconocimiento hasta hoy, pero que no va a seguir así, se utiliza una ínfima fracción de las capacidades interiores y extrasensoriales. Cuando ella verdaderamente desarrolla su alta conciencia superior, escribe obras que son maravillosas y que yo invito a todos que vayan a darle un vistazo, porque verdaderamente se dice que ella las canalizó de uno de los maestros ascendidos, que era el Moira. Son cosas muy profundas, muy profundas, que cuando se leen casi fueran comparadas con el budismo, solamente que ella aclaraba, no es lo mismo, esto no tiene trampas, porque generalmente, por ejemplo, en el budismo se disuelve, si hablamos, por ejemplo, de la muerte, el ser humano en la muerte se disuelve, no hay una continuación, y ella rompe este mito, dice, no es el final, absolutamente seguimos, solamente lo único que ha terminado es la vasija, como se dice en otros ámbitos. No es verdad que terminamos, somos eternos y las almas van y vienen, y hasta que no cumplan lo que tenemos que hacer por decisión nuestra siempre, estaremos aquí. Entonces, ella sigue adelante con su búsqueda. Quisiera leerles algo que ella deja muy interesante. Sea cual sea el plano en el que nuestra conciencia pueda estar actuando,
tanto nosotros como las cosas que pertenecen a ese plano, somos por el momento y son nuestras propias realidades. Y a medida que subimos en la escalera de desarrollo, percibimos que durante las etapas por las que hemos pasado, hemos solo confundido las sombras con las realidades. Y el progreso ascendente del ego es una serie de despertares progresivos. Cada avance trae consigo la idea de que por fin ahora hemos alcanzado la conciencia absoluta. Mas solo cuando habremos alcanzado realmente la conciencia absoluta y que la habremos unido a la nuestra, entonces estaremos libres de engaños y desilusiones producidos por Maya o la ilusión. Esto se puede concluir como cuando entendemos la unidad, cuando ya no vemos esa separación, cuando ya no vemos, por ejemplo, tan fuertes las nacionalidades, el sexo, la separación de ideas, cuando sabemos y entendemos que aquel prójimo que totalmente la piensa distinto a nosotros, es también parte de nosotros. Es decir, cuando unimos la conciencia del cosmos con la de todos los seres humanos, entonces realmente lograremos esta comprensión de lo que somos. Esta es una de sus más fuertes, vamos a llamarle no doctrina, pero sí pensamiento. Por otra parte, se agrega Rudolf Steiner a un cierto momento y él mismo dice acerca de la Blavatsky, que ella fue tan renombrada por su extraordinaria devoción hacia la búsqueda de la verdad. Y eso es lo que él admiraba tantísimo de ella. Era talmente tanta la pasión de respeto a todo, pero ella deseaba la verdad. Deseaba que el ser humano viniese a empoderarse, a tomar en acto su propia vida y decir, yo deseo hacer de esto mi propia realidad. Pero sabiendo qué es lo que puede hacer él mismo. Porque en el desconocimiento de qué somos, no de qué estamos hechos, sino qué somos, quiénes somos, es donde no se puede proceder con la más sincera claridad de lo que se es, simplemente. También llegó a defenderla, porque referente a todas las enseñanzas de Steiner, quien haya leído acerca de él notará que siempre es muy coherente en todas las enseñanzas. Él formaba parte de los Rosacruces y prácticamente él quitó muchas idiosincrasias acerca del cristianismo. Lo que hizo Blavatsky con el budismo, que le quitó las trampas, Steiner hizo con el cristianismo, quitándole todas las trampas, o sea, la culpa, el hecho del pecado, una serie de cosas que limpió muy claramente Steiner. Y Steiner decía, donde hay criticismo, por debajo hay siempre odio. Cuando criticaban tanto a Blavatsky, sustancialmente aquellas personas que hicieron carrera gracias a criticar a otras personas, generalmente era un odio, ya sea odio de cualquier tipo, pero estaba evidente. Steiner todavía es reconocido hasta hoy por las escuelas Waldorf, donde obviamente su educación contiene completamente otros conceptos de lo que es la educación popular en todo el mundo. De hecho, mis hijos estuvieron ahí en la escuela Waldorf. Tienen un cambio, que son totalmente chicos que ven con otro punto de vista, con otra percepción el mundo. Tú bien sabrás entonces que el principal objetivo de Steiner era cultivar la concentración, cultivar la observación. Hoy oímos por todos lados que se dice estar en el presente aquí y ahora. Es lo mismo, prácticamente observarnos qué es lo que estamos haciendo, pero con la conciencia también
de que somos nuestro pasado y nuestro futuro, que todo está sucediendo en este momento, que no está separado. El incluir dentro de nuestro mundo el todo es fundamental. Entonces, Una pregunta, en la ascensión, el que todo esté sucediendo en este momento, ¿es parte de la ascensión? ¿Es parte de esta multidimensionalidad que tenemos, que bueno, la existe? ascensión estaba ya prevista por muchos, en libros, por Steiner, por Blavatsky y por tantos otros que nos encontramos, cuando decían que empezaba desde el 2012 aquella idea de que se iba a acabar el mundo, que no era eso, era solamente acababa, estaba terminando un ciclo y comenzando otro, y no más allá del 2020. Si vamos a hablar de la ascensión, por ejemplo, yo empecé a tener síntomas ya por aquello del 2007, 2008, antes del 2012. Y uno de los síntomas, me adelanto un poco a esto, uno de los síntomas era sentir la electricidad en mis brazos. No sé si te imaginas aquellas lámparas de neón que después escuchas el rumor, bueno, pues eso yo lo sentí en mis brazos. Cosa que obviamente fui a hacer exámenes y demás, no es nada, digo, bueno, pues aprendí a vivir con esto, aprendí tranquilamente a vivir con esto, sabía que no era nada, no le di importancia y siguió adelante. Pero síntomas de este tipo empezaron en muchísimas personas. Hablando con algunos médicos me decían, no te imaginas cuánto tipo de enfermedades ahorita mismo han aparecido como desconocidas. Ellos, obviamente, el médico tradicional le llama enfermedades, que son en sí desequilibrios, entre comillas, pero eran cosas no comunes de las que al ser humano le pasaba. No quiero ir más adelante con los síntomas para no saltar, pero verdaderamente la ascensión ya Perdón, adelante. Sí. viene comenzando desde antes, no es desde que comenzó solamente el año pasado. Claro, el año pasado fue todo en gran rumor, en gran capacidad, pero no es de ahorita. El despertar espiritual ha estado siempre, desde que el ser humano está en la tierra, quien más, quien menos, siempre ha habido esta búsqueda. Son dos cosas. Ahora bien, volviendo un poquito a lo de Steiner, ya él mismo decía que deberíamos tener muchísima atención con la llegada de la tecnología, y esto lo decía hace ya 100 años, porque la tecnología, no obstante que nos iba a traer muchísimas capacidades de desarrollo en muchísimos ámbitos, nos iba a traer también muchísimas distracciones para volver al interior. Nos iba a hacer un grave empujón a desconectarnos de lo que éramos, que tuviéramos atención. O sea, un hombre de ese tipo hace 100 años también tenía ciertas canalizaciones distintas. Nunca lo dijo, obviamente, pero eran datos absolutamente claros de lo que iba a pasar. Ahora, si vemos bien eso de hace 100 años, prácticamente estamos volviendo a tener esta situación cíclica. Habrás escuchado a Bruce Lipton, el desarrollo del DNA, la reprogramación mental, lo que podamos resetear. Es prácticamente otra corriente de científicos, de personas que traen a gala toda una serie de informaciones. Incluso el doctor Karim de Biogeometry, ha traído lo que es la alineación de todos los planos espirituales a través de los armónicos, a través de las frecuencias vibratorias de los armónicos. Entonces estamos hablando verdaderamente de cosas profundas, de cosas que tocan nuestra parte más espiritual acerca de la mónada. Estamos yendo muy alto. Por lo tanto, es el momento en el que el universo nos está dando un empujón bastante fuerte a todos, quienes hayan iniciado antes o después, todos estamos en ello,
donde lo único que tenemos que hacer es no distraernos. Dejar por el momento, ya sabemos que todo sigue sucediendo afuera, pero si estamos enfocados en todo lo que sucede afuera, es como donde la atención va, la energía fluye. ¿Dónde va nuestra propia energía? Hacia afuera. ¿Qué coge desde afuera? Miedo, preocupaciones, angustias. Esto es un grande, digamos, juego de distracción. Todas las personas en este momento, una grande parte está despertando a la grande, pero no sabe por dónde llegar o cómo. Ahora sí que es individual. Si se ocupa en este momento esa atención latente en cada uno, a ir hacia el interior a través de muchos métodos, a través de todo lo que deseen, desde yoga, prácticas espirituales, meditación, etcétera, etcétera, ir solo hacia adentro, el interior va a venir más reforzado y todo lo que suceda al externo va a seguir sucediendo, pero la percepción cambia. Ya no te sientes solo, ya no te sientes desempoderado, ya sabes quién eres. Esta es la grande diferencia. Entonces, prácticamente esta nueva onda está viniendo y hay que aprovecharla. Hay que aprovecharla y saber hasta qué punto podemos llegar. Ahora bien, ¿en qué consiste en sí la ascensión? O vamos a llamarle la ascensión junto al despertar espiritual. Prácticamente hay pasos o hay secciones, segmentos que normalmente todo mundo atraviesa, quien más, quien menos. Vamos a hablar primeramente de la ascensión, que es, nosotros como seres humanos tenemos un cociente de luz, un cociente que prácticamente va a determinar la cantidad de electricidad o voltaje que el cuerpo físico puede albergar y sostener, porque una cosa es recibirla, pero si no eres capaz de estar en una vibración estable, pues va. Entonces se tiene que recibir, albergar y mantenerla. Esto es importante. Un poco lo que se habrá escuchado siempre, mantén la vibración alta, pero no es solamente la cuestión del positivismo, es una cuestión un poco más de ir hacia el modo en que nos alimentamos, tanto físicamente como alimentamos nuestros pensamientos, qué tipo de información estamos descargando en nuestro cerebro en este momento. Pánico, terror, películas de horror. Yo a veces digo, no sé, a muchas personas les gustan las películas de horror y terror, pero verdaderamente no saben lo que están haciendo. ¿No? O sea, a mí no me gusta. Sí, pero, ¿sabes? Lo entiendes. De repente los chiquillos, los jóvenes, vamos a ver una película de horror, pero ¿por qué estas ganas? ¿Sabes? Hasta ese punto es el buscar algo que verdaderamente me sacuda, porque ya no se siente. Es talmente tanta la tecnología que te da tanto input, tanta información, se está talmente lleno de información que se necesita más. ¿Qué es lo que hago cuando salgo de mi tecnología? Me veo una película de horror que al menos así logro sentir algo más que me estimule. Bueno, cada cuerpo posee un particular cociente de luz y todos los cuerpos físicos actualmente se encuentran pues en este proceso. Es un proceso evolutivo donde se alberga, se comprende cómo se expande la luz ya que la hemos sostenido y cómo esta luz interior o voltaje puede encaminarnos en esta transición del cuerpo de carbono al cuerpo de silicio. En uno de los experimentos de los físicos, algo que me encantaba siempre escuchar es aquello que, por ejemplo, los huesos del ser humano cuando han sido molidos prácticamente descubrieron que era el mismo polvo de las estrellas. Algo más romántico en física no se puede escuchar. O sea, tenemos la misma composición de las estrellas. Esto es otra de las pruebas que no precisamente somos de la Tierra. Para tantos aquellos, si les vienen las dudas, hay coherencias, ¿no? Pero este cuerpo de carbono está mutando, está cambiando.
se va a convertir más y más en cristal. Curiosamente, uno de los síntomas que viene, que ha llegado y que tuve precisamente es una serie de derrames sanguíneos alrededor de todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque el fluido de la sangre se vuelve más denso en este cambio. Entonces, particularmente yo lo tuve muy grave. Lo que fue para mí fue propio una emergencia espiritual, no solamente unos síntomas. Médica. Sí, una emergencia espiritual prácticamente se diferencia de lo que es el despertar espiritual por una rapidez y por una espontaneidad. Es decir, de la noche a la mañana uno cambia completamente. Los nervios están totalmente al suelo. Yo en mi personal cuestión amanecí con 2 ojos completamente rojos. Parece que de noche tuve una pelea con alguien, no obstante que el médico me vio y no tenían ellos miedo que fuera algo cerebral, pero no era nada. De ahí empezaron también una serie de síntomas que por 8 meses me encontré casi imposibilitada de hacer nada, de actuar, porque como veía un campo eléctrico, caía yo. Caía propio desmayada. La presión subía y bajaba. Un día estaba perfecta y al otro día estaba malísima. El corazón. Es decir, una serie de síntomas que son muy rápidos y también de un momento a otro surgen. Ahora bien, el proceso comienza con incrementar en sí la capacidad del cuerpo a nivel celular para contener más luz y para sostener más luz. Es decir, el cuerpo verdaderamente va a tener una grandísima dificultad para este cambio físico, porque cuando los cambios vienen a nivel mental, más bien a nivel de meditación etéreo, puede ser aún sí prolongado, pero no tan drástico como con el cuerpo. El cuerpo para cambiarse necesita mucho tiempo verdaderamente. El primer paso es en el momento donde la ascensión se desencadena o digamos se activa. Y el momento desencadenante puede ser al mismo tiempo que el propio despertar, lo que decía yo antes. Es decir, se pueden activar también ambas en el mismo proceso. El momento del despertar espiritual o despertar de la conciencia a la vez pudiera suceder en cualquier situación, ya sea que se esté en medio de una meditación profunda o bien en momentos de gran introspección, como ya a muchas personas les ha sucedido. Mas también puede suceder que sea a través de muchísimo dolor físico. Es decir, si hay problemas físicos o enfermedades, estos se van a intensificar y van a doler, van a emerger y van a ser como nunca me había dolido tanto, lo había tenido, pero eso nunca me había dado tantos problemas. Va a llegar el momento en el cual verdaderamente vengan a gala también estos. Junto al despertar espiritual, se ha notado que muchas personas han comenzado en el mismo camino, ambas. Y verdaderamente la exposición de ambas los ha llevado a situaciones psicológicas donde les han determinado psicosis o esquizofrenia. Desgraciadamente, cuando llegan en estos casos bajo personas que no han tenido exactamente este tipo de experiencias, pues lo que se hace con el medicamento es prácticamente tapar un volcán y esta persona va a tener graves problemas. Me ha tocado ayudar y dar soporte a una persona de este tipo y verdaderamente ha llegado casi al suicidio, porque los fármacos lo único que hacen es cubrir al hígado, y que el hígado es el órgano donde las cosas más sutiles, más fenoménicas y más etéreas vienen diluidas. Cuando el hígado no procesa todo esto, vienen problemas gravísimos. El segundo paso es el llamado de purga o liberación. En este paso, el cuerpo comienza a liberarse conscientemente ya de las viejas energías que no le sirven, de memorias del pasado, de emociones, de tristezas densas que se llevó a cuestas por un tiempo,
Y habiendo discernido cuál es el problema, habiendo hecho una depuración, se decide soltar. Es decir, si se tenían problemas con el jefe del trabajo y a un cierto momento dice, ¿sabes qué? Estuve aquí 20 años, ya no puedo más, llegó el momento de decirnos adiós, nadie tiene la culpa, nos separamos y vía. O si no, un divorcio, o si no, una pérdida. Ya se perdió todo, bueno, a comenzar de nuevo. Pero se tiene que dejar ese dolor, se tiene que desbloquear, porque si no es un peso que se carga etéricamente y la ascensión se va a hacer mucho más dificultosa. Más bien se prolonga, más que dificultosa, prolongar. El sufrimiento se va a prolongar. Digamos que la parte dolorosa, en un cierto modo, este es el proceso para dejarlo, pero es una señal definitiva de que se tratan de bloqueos a nivel celular, lo que dificulta verdaderamente soltar libremente. Ahora bien, las programaciones inherentes a las emociones negativas que han sido aprisionadas por tantísimo tiempo, deberán ser desbloqueadas y desalojadas de un modo o de otro. Si alguien verdaderamente siente que no puede dejar el dolor de una pérdida o de una separación o de algo, por todos los medios, quien busca encuentra, pero debe seguir buscando el soltar, porque cuando no se suelta, generalmente provienen desequilibrios muy fuertes que van a llevar sin duda alguna al deceso. Esto ha sido corroborado tantas veces en muchas personas. Generalmente se ha encontrado en personas muy ancianas, que es muy difícil de cambiar verdaderamente la percepción. Dicen, yo he sido siempre así y no puedo cambiar. Y así No seguiré. puedo, sí, desgraciadamente es esto. Entonces, seguramente fue uno de los procesos que encontramos el año pasado cuando decimos, bueno, ¿por qué tanta gente ha muerto? Hay muchas experiencias que yo personalmente seguí y llevé que era evidente los hechos. Entonces, bien, a través de la fase de la purga, de liberación de bloqueos, las células se presentarían como pequeñísimas burbujas que comenzarían a desalojar el cuerpo, digamos, etérico para la entrada de nueva luz. Si nosotros no desalojamos esos bloqueos, la luz no puede entrar y va a ser como un golpe. Exacto, constante, y es de ahí donde vienen los dolores físicos, donde verdaderamente el ser humano, si no sabe esto, no logra entender por qué tanto dolor. Es ahí cuando viene la desesperación, el cielo es malo conmigo, Dios es malo conmigo, ¿por qué todos son malos conmigo?, etcétera. Pero cuando se entra en este proceso, se comprende, el primer paso es comprender, empieza el trabajo, todo es posible. Todo es posible, todo puede ser revertido si se entra en la conciencia de saber qué es lo que está pasando. Es decir, si yo detecto dolor en mi cuerpo físico o emocional, puede ser que yo esté viviendo una situación de querer que entre, de que estoy recibiendo demasiada energía, pero no la permito esa entrada por todo el dolor que no estoy manejando. Por el paquete que se tiene aquí junto, abrazadito, de que es mío, no lo dejo ir aún. Okay. Cuando nosotros reconocemos que tenemos un dolor, porque el primer paso es reconocerlo, que está aquí, lo observamos, nos adentramos en él sin miedo a volverlo a sentir. Y vemos de dónde surge ese dolor, porque en sí no es precisamente el dolor que nos vino, la pérdida de lo que sea, de lo que haya sido, ya sea material o de una persona, sino que es algo que despierta del pasado, o un abandono, o un dolor, o de la vida pasada, porque eso puede venir también de una vida pasada. No está dicho que solamente venga de esta vida, pero la abrazamos con compasión, con respeto de que vino a mostrarnos algo.
que nos tenía que mostrar y dar en evidencia dónde teníamos que mejorar. Porque generalmente es algo que se nos pone más veces, se nos repite una y otra vez, para que tú cambies actitud, para que cambiemos camino, para que cambiemos la calle y no nos vayamos siempre por el mismo bache donde nos caemos. Entonces, ya cuando adquieres eso, liberas. Entonces, la energía... Empieza a fluir. Esas burbujas que dices son las que comienzan a salir y a entrar nueva luz. Okay. Exacto, exacto. Okay. Entonces, debo decir que es muy, muy agradable cuando lo que te comentaba una vez, esos toques de plenitud del divino son maravillosos, porque dices, me lo gané después de tanto desalojo que dicen, me lo gané. Ahora bien, el tercer paso, que es cuando ya se comienza a crecer en el cociente de luz, definitivamente comienzas a ver destellos de verdad. Es cuando, por ejemplo, las habilidades extrasensoriales comienzan a ser más evidentes, comienzas a tener sueños más lúcidos. Sí, más claros, hasta despierto. Hasta despierto te vienen imágenes que debes seguirlas. Es importantísimo, en este caso yo, por ejemplo, me he dedicado a seguirlos, porque propio se me decía, me llegó propio las voces de lo que yo tenía que hacer y de lo que se me estaba haciendo, porque durante la noche, déjenme decir que somos, digamos, ayudados y apoyados a que podamos limpiar todo eso que nos ha hecho tanto sufrir. Pero muchas veces, cuando se entra en meditación, para quienes nunca hicieron solamente una meditación, me han dicho que ellos ven muchísimos monstruos. Dice, oye, pero es que cada vez que hago veo monstruos. Sin saber que esos monstruos los hemos creado nosotros porque los hemos alimentado talmente grande, tanto miedo a enfermarme, tanto miedo a morirme, tanto miedo a perderlo, tanto miedo a que no me quiera. Y hemos creado monstruos enormes. Conforme uno entra en acción y ve lo que sucedió, esos monstruos prácticamente se empiezan a hacer pequeños. Y de repente te vas a encontrar a la mosca que te sigue dando lata por ahí, porque las moscas llegan de repente, y dices, tengo que seguir limpiando. Pero es esto, nuestro subconsciente y en el sueño sobre todo, que aquí es una parte, por ejemplo, como los chamanes cambian las realidades. El chamán va al ensueño y prácticamente cuando ve estos sueños empieza a modificar lo que en su tiempo no fue hecho como tenía que haber sido. Entonces, nos damos cuenta que estas percepciones extrasensoriales pueden ser desarrolladas sin miedo. Somos esto. Tenemos un poder increíble dentro de nosotros, pero tenemos que entrar y solamente es ir dentro y saber exactamente cómo manejarlo. Cada célula del cuerpo, habiendo ya purgado conscientemente, soltado o bien dejado ir la mayor parte de los recuerdos negativos del pasado, así como las energías densas de baja vibración, con la polarización de los juicios del diario vivir. Eso es una cosa que sigue. Vivimos en la polarización. Es la herramienta de la evolución del ser humano, la dualidad y polarización. Solamente tenemos que entender que son herramientas de evolución. No debemos estar dentro de ella. El que tú tengas una opinión y yo, no tenemos que entrar en la dualidad de yo tengo la razón y tú no. Tú no. No. Son dos percepciones que es como cuando vemos una taza, una manzana. Tú la estás viendo desde aquí y yo la estoy viendo desde acá. Pero estamos viendo el mismo objeto. Cuando se adquiere el respeto por el prójimo, sabes que es su camino, sabes que es su propio proyecto de vida y es real, así como el propio. Entonces, nos sirve la dualidad como pura herramienta más, ya no como el ámbito de estar compitiendo
haciendo, y yo tengo más, y yo voy a hacer más. Es siempre esa pérdida de tiempo y de energía. Eso es lo que lava la energía en el ser humano y te lleva hacia la densidad y hacia Fíjate baja. que en la pedagogía Waldorf, cero competencia, cero competencia. Lo que propone Rudolf Steiner es cero competencia. Y lo que propone todas las otras escuelas, ser competitivo, tienes que ser mejor que tus compañeritos, y una competencia absurda que nos lleva generalmente a esta dualidad de la que tú estás hablando ahorita. El sufrimiento constante, porque es un Constante, sufrimiento. Porque cuando constante. no están las personas, digamos, habrá aquellos que están siempre al top de esa competición, pero aquellos que por un motivo u otro no, es un sufrimiento constante de niños. Así es. Tengo una experiencia también muy agradable porque mi hija estudió con los montessorianos, que también tienen una idea completamente de los maestros, son los guías que en el momento que el niño necesite va y los toma, pero no son maestros. Prácticamente los dejan expandir como son y dejan que ellos hagan sus tareas, dejan que explote completamente su ideal de ayuda al prójimo y de cómo puedo colaborar. Montessori también, ella, no sé si conozcas un poco su formación, hacía Más o siempre menos. educación primero como para niños con handicap, y luego se dio cuenta, porque era doctora, que era una educación para todos, que era realmente que engrandecía el espíritu de los niños y eran niños nobles que crecían con otra visión. Sí, son siempre también entre esas escuelas, Waldorf, constructivismo, el montessoriano, que tienen siempre las mismas condiciones de educación. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, cuando esta polarización se deja y se emplea, como hemos conversado, entonces ya se está dando un paso verdaderamente a lograr vivir en esta tercera dimensión, elevando la frecuencia vibratoria sin necesidad de lo que llaman sé positivo, sé positivo, sé positivo, ese positivismo que dices, bueno, es que tengo que estar haciendo qué cosa. No se trata de sonreír todo el tiempo de 24 horas. Claro que sonreír te da un VG3 muy alto, te da unas energías muy bellas, pero el de ser coherente con lo que decimos, con lo que hacemos al prójimo y con lo que verdaderamente dejamos vivir a los demás sin tratar de cambiarlos. Entonces es cuando verdaderamente se sabe naturalmente escoger el desapego. Aquí hay muchísimos métodos que se pueden seguir absolutamente, pero esta es la forma más natural y simple de encontrar el desapego, cuando nosotros verdaderamente no queremos competir. Nos enfocamos a lo que estamos haciendo. Yo ahorita estoy solo contigo y no estoy esperando resultados de lo que vendrá. Estoy solamente enfocada, concentración, lo que decía Steiner, lo que decía Montessori, concentración en la educación. Y después lo demás venga. Si nosotros nos concentramos a hacer lo mejor que podemos, con el mejor ímpetu, y en la concentración está también la alegría y felicidad de que estamos haciendo cosas que nos dan tanta alegría, es obvio que va a venir bien, es obvio que viene con naturalidad. Cuando está la competición, obviamente, es todo lo contrario, es todo lo contrario. Un ser sin la percepción de separación de la humanidad fluirá en la concepción de que la divinidad es ya intrínseca dentro del mismo ser. Esto es un resultado precisamente de esto que estamos conversando. Ya que la fuente creadora encarna en nosotros desde el origen, es decir, todos venimos ya con el poder inmenso de pensar, sentir y crear, igual, idéntico que la fuente creadora piensa, siente y actúa. Tenemos todos los atributos exactamente que la fuente creadora y empezamos a actuar sin competición, sino con colaboración. Entonces, uno de los aspectos de este despertar es ser
consciente al ir dentro de nosotros en todos estos aspectos. De aquí la comprensión que nosotros creamos la realidad y que la profunda, repito de nuevo, la profunda comprensión que realmente somos los responsables de nuestra propia vida, así como del mundo que estamos creando cotidianamente, minuto a minuto. Una vez más, lo volvemos a repetir, que desde otros puntos de vista, pero siempre es lo mismo. Tenemos que ser responsables de lo que estamos creando. Antes de mencionar específicamente los síntomas de ascensión, necesito aclarar que esta ya también, como decía antes, estaba sucediendo desde hace mucho tiempo, solamente que antes era muy silenciosa porque era muy leve. Y aquí me toca nombrar un poco a la resonancia Schumann, no sé si habrás escuchado de esta. Nosotros seguimos teniendo, pero ahora ha cambiado, los mismos hertz que eran 7.5, igual que la Tierra. Entonces, de ahí funcionábamos en coordinación. Como fue subiendo hasta 14, después a 25, después a 50, llegó un pico que llegó a 140. No sé si alguno hace un par de años se encontraba en crisis. Yo la sentí, aunque ya me había pasado antes, esa vez dije, no sé cómo le estén pasando los demás, pero yo la siento, era como sentir una cuestión en el estómago, como una bolita de tenis en el estómago y era pum, bum, 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 de un sistema, el sistema nervioso no lo tenía, digamos, en equilibrio. Tenía yo que hacerme correcciones con biogeometría por 2 o 3 veces al día para estar centrado. Digo, yo tengo esta herramienta que hacen las demás personas. Van al médico, pastillas, opacamos esto, o gente que medita, bueno, puede ser la solución absolutamente, gente que está verdaderamente en la meditación, pero se necesitaba algo. Mucha gente, si tú no vas solamente al año pasado, sino que desde hace 3 años, ha habido una serie de defunciones por millones de cosas, por millones de cosas. Obviamente no se sabía, no se decía, pero si vamos a los antecedentes, verdaderamente han sido. Ahora bien, la razón principal por la que los síntomas se han ido modificando es debido precisamente a la actual intensidad de las bajadas de energía. Han sido intensísimas. Solo decimos que toda esta semana, partiendo desde la anterior, han habido bajadas enormes que no todos han soportado. Una consulta, ¿tiene que ver esto con los mínimos solares? ¿Los qué, perdón? Mínimos solares, es decir, nuestro sol tiene su actividad normal, pero como que está durmiendo en estos momentos y está en su mínimo de energía solar. Bueno, mira, yo tengo recopiladas una serie de imágenes de la NASA, donde prácticamente se ve la actividad solar y las llamaradas que ha estado echando. Muchas veces, más bien un 70% han sido más llamaradas que estado de calma. Todas esas llamaradas verdaderamente, cada vez que han sido expulsadas, han habido roturas, ya sea de la red, de la red electromagnética de la Tierra. Y es ahí cuando ha entrado verdaderamente corrientes fortísimas y, digamos, hablando un poco de lo etéreo, han estado abriéndose portales también en esta situación. O sea... Es decir, ha ayudado a abrir portales, de alguna forma. Sí, entonces, hubo un periodo el año pasado, por ejemplo, cuando junto a otro grupo, quienes hacemos cierto tipo de meditaciones y sobre todo en manejo de la luz vibral, estábamos haciendo mucho manejo de la luz ultravioleta para envolver la Tierra en luz ultravioleta y continuar a depurar todo esto para que obviamente se buscara un equilibrio. Cuando dices, se escoge, o estoy en la televisión, estoy en los canales viendo noticias terroríficas, o me pongo a hacer verdaderamente que toda mi energía esté enfocada a hacer que esto venga en equilibrio. Los que practicamos biogeometría, por ejemplo, en todo el mundo nos pusimos de acuerdo a equilibrar en mapa
las áreas. O sea, hay muchos grupos realmente que estamos haciendo dedicados para tratar de equilibrar las energías que actualmente están entrando en la Tierra. Ahora debo decir que son muy fuertes, se han incrementado, sobre todo ahorita está abierta la famosa puerta de los leones, que es de una energía maravillosamente transformadora. Todo lo que verdaderamente en lo que te enfoques se va a magnificar. Es muy importante que por todo lo que se pasa en este momento se trate por todos los medios de buscar el lado más bello de lo que sea. Hay algo que quedó dentro de mí que decía el doctor Karim: hasta en un cesto de basura hay un punto de luz. Por lo tanto, hay que ir a buscar exactamente ese punto de luz, anclar la propia energía y expandirla. Pero siendo solamente conscientes logramos hacer esto. Si queremos ir en vez a buscar los papeles que hay en la basura y todo el malo, bueno, pues ahí es donde se va a ir la energía y obviamente vamos a perder una grandísima oportunidad para nuestro crecimiento interior y para la expansión del mundo, porque debemos saber que todo lo que nos sucede a mí físicamente, le sucede también a la Tierra, le sucede también al mundo, porque estamos todos conectados. No hay una desconexión. Y cuando tú entras verdaderamente en esta concepción, todo cambia. Tu actitud, tu percepción, el comprender a los demás, cambia. Porque sabes que se lo estás haciendo a ellos y también se lo estás haciendo a ti. No es en sí, no somos aislados, no somos islas. Linda, tenemos ya casi una hora. ¿Cómo vamos en los tiempos? Yo quisiera solamente entonces dar, si tú me permites, no sé, 5 o 10 minutos máximo. Adelante, adelante. Para hablar rápidamente, porque los 3 pasos que ya, en los que sucede la ascensión, ya los hemos dicho, es solamente saber un poco acerca de los síntomas en sí y de los que vamos a seguir teniendo sobre todo. Hay cosas que se pueden desencadenar en el momento de purga, esto sí me gustaría decirlos, en los que quienes están en el proceso de purga, sobre todo en los más fuertes que todavía no sienten esta entrada de luz ligera, es muy importante que para depurar cualquier tipo de bloqueo que se trate, es que hagan el ejercicio de observar ese problema, ya sea pérdida de trabajo, pérdida de familia, pérdida de bienes, de lo que sea tipo de pérdida, es que se transporten uno a ese problema y lo observarlo sin juzgarlo. Y en el momento que lo están observando, lo empiezan a disolver, pero cierran los ojos y ven que eso se transforma en una imagen de color oro. Prácticamente se está quitando una realidad para transformarla en otra. Es un ejercicio muy fácil, pero que continúen a hacerlo porque la repetición, como ya lo dice Lipton, como lo dicen otros, es sustituir un pensamiento negativo de felicidad por otro que está de negativo, que no se quiere ir, cualquiera. Es una de las herramientas inmediatas, porque en el proceso de la purga verdaderamente es un atolladero para la mayoría que dice, pero ¿cómo me suelto de esto cuando no puedo, verdad? Entonces, correcto. Hay un proverbio que dice, en todos tus caminos le conocerás. Esta es una frase que según el Talmud contiene toda la esencia del Torah. ¿Qué sucede? Que cuando uno ve hacia adentro en este proceso, vas a encontrar a la propia divinidad. Y es cuando verdaderamente caminando en cualquier momento se va a ver esa parte más divina de ti mismo
y el amor, si lo quieres llamar así, de Dios. Yo a veces no llamo Dios porque a veces Dios me parece demasiado reductivo, pero es la creación, porque Dios está en todo, es no solamente afuera, está dentro. Cuando nosotros comenzamos a ver la bondad que tenemos dentro, es cuando verdaderamente nuestros pasos y nuestra vida cambian. La ascensión junto al despertar espiritual es solamente otra de las pruebas. Otra de las pruebas que nos está poniendo estos momentos, pero que van a ser mucho más fuertes, debemos decirlo, mucho más fuerte. El desarrollo de la visión espiritual requiere la construcción paciente también de algunos órganos nuevos. Entre ellos es el tercer ojo. Es importantísimo que se desarrolle y que se siga experimentando nuevas realidades. Es muy importante que las percepciones que llegan a través de estas y que comienzan a aparecer sean más claras y comprensibles por la parte más interior, porque serán mucho más sustanciales, porque no solamente están proviniendo de los sentidos físicos, sino de conexiones espirituales muy fuertes. Seguir el instinto es muy importante. Recordar que el plexo solar es de donde salen todas nuestras emociones y es de donde sale un campo eléctrico cada vez que deseamos algo. Tengamos presente que tener solamente la mano derecha en la parte del plexo solar nos ayuda a alimentarlo y mantenerlo latente en modo de que sea constructivo. Si cuando estamos molestos, enojados, en ira y demás, salir un momento del lugar, tristes, cualquier tipo de sentimiento y trabajar sobre ello. Esto requiere trabajo. Esto es importante. Distracciones. Darle un horario a las distracciones y estar más con nosotros mismos. ¿Por qué nos da miedo? ¿Por qué nos da miedo? Desde hace rato que hablamos de ir hacia adentro, de reconocernos, de trabajar hacia mí mismo, ver a Dios en mí. ¿Por qué nos da miedo ir hacia adentro? El miedo, te lo digo simplemente, verme al espejo y decir te amo, me amo, yo me amo. Yo siempre he preguntado cuando he tenido a las personas que vienen a consulta, ¿qué es lo primero que te dices al espejo? La respuesta es vuestra, es de todos ustedes. ¿Qué es lo primero? Somos una parte del Creador. ¿Cómo lo trataría si viene a visita de ti? Entonces, el amor no empieza afuera. Vamos a amar a nuestro esposo, a nuestros hijos. No, no, no. El amor comienza acá. Si eres capaz de creer en ti mismo, de decir, yo me puedo sanar a través de mi conciencia, pero si dices, no, eso yo nunca lo podría hacer, tú porque tienes ese don, eso es lo que yo me he oído decir muchas veces, la mayoría, tú porque puedes ser. Quiere decir que no se confía en sí mismo. Este es el primer impacto no es el miedo, es la desconfianza del poder que tenemos en nuestro interior. ¿Por qué no queremos ir dentro? Porque a veces no nos gusta ver lo que, entre comillas, consideramos que es malo o que no está bien. Cuando el malo y el bueno forman parte del mismo pastel. Siempre digo, no hay bueno si no hay malo, entre comillas. Y el malo es como yo siempre lo explico, cuando veo el verde negativo en la parte de arriba y el verde negativo en la parte de abajo, es solamente porque el sol está dando en una parte de la atmósfera, pero del otro lado está la sombra. Cuando Claro. tenemos los dos en el mismo ámbito, no tenemos por qué tener miedo. Pero inconscientemente, ese miedo que tú dices, ¿por qué nos da miedo? Porque muchas cosas no se quieren tomar en cuenta. El día que las metamos todas a la canasta, las observemos, nos preguntemos de dónde, ese día, reconociéndolo solamente y los dejemos a un lado porque ya no nos sirve como experiencias, ese día veremos, dice, era tan fácil haberlo dejado. Y curiosamente se siente un desalojo de las espaldas, ¿eh? Un peso se te va de encima y empiezas a ser lo que eres.
lo que somos. Les agrade o no les agrade a los demás, es su percepción, no es más la tuya. Nada hay más triste y más penoso que querer hacer la felicidad de los demás olvidándose de la propia. La felicidad debe estar siempre para poder dar felicidad. Uno no puede dar felicidad si no la tiene. Entonces, es de ahí de donde siempre viene, por todos los precedentes, como lo que nos está sucediendo, el trabajo es interior. En el trabajo interior se van abriendo puertas. Una, cuando está resuelta, se cierra, entra la otra, entra la otra. Es una serie de puertas que se van a ir abriendo. Pero el miedo no debe existir. De hecho, eso sucede que ya no se entiende solamente qué somos físicamente, sino quién se es. Y cuando sabes quién eres, no existe miedo. Y cuando te viene aquella mosca de nuevo, un poco el mosquito por aquí dices, con permiso, gracias de la experiencia, y sigues. Es verdad, porque van a seguir saliendo. Sí, claro, claro. Es otra percepción completamente. Exactamente. Pues espero de haber dado con claridad en qué se diferencian cada uno de estos procesos, cuáles son los pasos más inminentes a seguir para estar en calma. No nos estamos volviendo locos, no estamos enfermos, es algo natural y esto es la nueva onda que nos está viniendo con ayuda del cosmos para que realmente volvamos a nuestro interior. Creo que esta vez sí lo estamos haciendo, sí lo estamos haciendo. Así es un proceso del cuerpo físico, del cuerpo mental, del cuerpo espiritual, del cuerpo etérico, en el que estamos todos, ahora sí que todos integrados e involucrados en este cambio de carbono a silicio. Aunque a mí o a muchas personas les cueste trabajo comprender que se viene un proceso de cambio fuerte, porque si bien lo hemos vivido interiormente, si no hemos sido capaces de irlo resolviendo interiormente, va a venir una fuerza externa que nos va a zarandear y nos va a decir, ya estuvo. Digamos que los zarandeos son las mejores experiencias que yo haya tenido en mi vida. Okay. Gracias a esos zarandeos, hoy lo digo, si no me hubieran zarandeado así, creo que no lo hubiera entendido, verdaderamente. Pero son enriquecedores. Mientras tengamos la mente, la idea de que es algo que nos va a mejorar, no tengamos miedo. Venga, absolutamente. Tal vez porque soy un escorpión que hasta que no está dentro propio en todo, no está contenta, pero verdaderamente te deja, sabemos que no estás sola, que no estás solo, que verdaderamente tenemos un grande equipo ayudándonos a que pasemos paso por paso. Y no decir nunca, si me permites, Agustín, que no he podido. No es verdad, estás pudiendo. Todos los días, a tu ritmo, a tu paso, todos los días dejas tu gota o tu vaso de agua, listo. Nunca digas, no he podido. Esta es otra cuestión. Todos estamos pudiendo a nuestro ritmo, pero estamos en ello. Correcto. Y esto es lo más grande que deben tener todos. Claro que sí. Pues Linda, te agradezco muchísimo. Gracias por tus comentarios. Y bueno, en el futuro daremos noticias de un taller que estarás dando. No quiero ahorita anticipar hasta que lo aterricemos, pero bueno, agradezco mucho. ¿Quieres compartir tus redes sociales? Creo que tenemos claro. Ahí una imagen, si nos ayuda la producción, por favor, a poner la imagen. Todos los contactos y el teléfono, sí está mejor escrito, que es claro. Es correcto. Claro, cualquier contacto o cualquier pregunta, ya sea por correo, por WhatsApp, etcétera, estoy siempre disponible a ayudar en este proceso. Cuando a mí me inició no tuve ninguna ayuda, ni siquiera de los profesionistas, porque verdaderamente no sabían de qué se trataba, nadie sabía. Claro. Linda Ordóñez, hacia la trascendencia.net, www.hacialatrascendencia.net.
correo hacia la trascendencia@gmail.com, WhatsApp, Telegram 34 644 681 204, Facebook hacia la trascendencia ascensión Atención. y el Instagram @ hacia la trascendencia. Aquí podemos localizar a Linda, consultar muchas de las preguntas, de las dudas, de tu mismo proceso que estés viviendo, ya sea que puedas identificar si es un tema del despertar o si es un tema de ascensión, y si no lo podemos identificar, para eso está Linda con nosotros, para acompañarnos, para guiarnos y para darnos una orientación adecuada. Linda, te agradezco mucho. Gracias a ti. También tengo estas descripciones muy detalladas en los canales de YouTube, tanto el proceso de despertar espiritual como el de la crisis espiritual, que son dos procesos distintos. De ahí más o menos la gente puede identificar en qué proceso está y cómo poder seguir. Está mucho más extensivo y bien explicado. Bueno. Gracias de nuevo, Agustín. Gracias muchas por gracias. Seguimos en contacto. Gracias. Un fuerte Gracias. abrazo. Gracias. Hasta Gracias. pronto.